Buenos días, espero que se encuentren muy bien y vamos a dar inicio a la clase de fiebre en el paciente neutropénico que tiene mucha importancia en la medicina en general y en infectología en particular. Vamos a conocer la importancia de este problema y hacer unas consideraciones iniciales, establecer definiciones que nos permitan entender adecuadamente esta entidad, conocer cómo es la evaluación clínica de estos pacientes, realizar la categorización de este grupo de pacientes según sus riesgos, conocer la microbiología o etiología de las infecciones, por supuesto establecer cuál es el tratamiento adecuado, conocer qué otras infecciones también se pueden producir además de las infecciones bacterianas y finalmente realizar algunas conclusiones. Bien, dando inicio entonces al tema, vamos a conocer la importancia del problema, entendiendo que el desarrollo de fiebre en el paciente neutropénico de cualquier etiología de su neutropenia debe ser considerada como una verdadera urgencia infectológica, entendiendo como urgencia aquella situación en que un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y adecuado mejoran el pronóstico de estos pacientes, tanto en desarrollar menor morbilidad como también menor mortalidad. En este caso, y por los riesgos de mortalidad y las complicaciones que pueden tener, vamos a centrarnos en el desarrollo de fiebre en pacientes con diagnóstico de neoplasias, sean hematológicas, como las leucemias, los linfomas, mielomas, síndromes mielodiplásicos en general, como también neoplasias sólidas, cáncer de pulmón, de mama, de próstata, y que a consecuencia o bien de la propia enfermedad de base que le puede generar neutropenia de por sí, o por los tratamientos quimioterápicos que tienen que utilizar, o por ambas razones, desarrollan neutropenia. Esas neutropenias, en la medida que son prolongadas y profundas, predisponen al desarrollo de infecciones invasivas y severas, que son causa de morbimortalidad. Y esto es un desafío muy importante, ya que muchas veces los pacientes tienen éxitos con sus tratamientos quimioterápicos, logrando disminuir la progresión de la enfermedad de base o logrando verdaderas remisiones, y los eventos infecciosos, invasivos y severos le ocasionan la mortalidad. Entonces nos debemos preguntar por qué la falta de neutrófilo predispone seguramente, entre otros factores, a desarrollar infección severa. ¿Cuál es el rol del neutrófilo? Si ustedes recuerdan, la función principal del neutrófilo es eliminar los microorganismos a través de 3 pasos básicos, que es la quimiotaxis, la fagocitosis, la lisis y la muerte de la célula bacteriana. Por lo tanto, no tener neutrófilos, no tenemos esta función defensiva fundamental que realiza el neutrófilo. Entonces, la presencia de neutropenia es la mejor caracterización de inmunocompromiso en un paciente bajo tratamiento de cáncer. Esto nos induce a que todo paciente con estas enfermedades de base y que además se le suma el tratamiento, nosotros debemos vigilar continuamente el estado de sus neutrófilos. Entendiendo esto, ahora sí vamos a establecer las definiciones que nos permiten categorizar bien a esta entidad. Y para ello tenemos a los dos componentes de los que hemos venido hablando. Por un lado, la fiebre, considerando la temperatura oral como temperatura central mayor de 38.3 grados centígrados en una ocasión o mayor a 38 grados centígrados durante al menos una hora, asociada al desarrollo de neutropenia, que se considera un recuento de neutrófilos menor a 500 por milímetro cúbico, o bien un recuento menor a 1000 por milímetro cúbico si se espera un descenso por debajo de 500 en las próximas 48 horas. Y este descenso
más o menos rápido se deberá tener en cuenta de acuerdo al tratamiento quimioterápico que se esté utilizando en el paciente. Por otro lado, consideramos neutropenia funcional cuando la enfermedad subyacente da un defecto cualitativo de los neutrófilos circulantes, aunque el recuento periférico sea normal. En estos pacientes tenemos que tener precauciones, siempre son pacientes de riesgo. Por lo tanto, la fiebre muchas veces puede ser el primer y único síntoma de infección, ya que al no tener respuesta inflamatoria adecuada, los síntomas de inflamación pueden estar ausentes o atenuados. Es fundamental entonces reconocer la fiebre asociada a la neutropenia de manera temprana e iniciar rápidamente la terapia antibiótica sistémica empírica para entonces evitar la progresión a sepsis y probablemente la muerte. Y acá está un poco el fundamento de por qué nosotros lo consideramos una verdadera urgencia infectológica. Ahora, ¿cuánta fiebre desarrolla un paciente que por la quimioterapia desarrolló neutropenia? Y fíjense lo frecuente, del 10 al 50% en pacientes con tumores sólidos y en el 80% de los pacientes con tumores oncohematológicos. Y hemos dicho anteriormente que la fiebre en pacientes con neutropenia nos tiene que hacer pensar en infección y en infección invasiva. De manera que acá ya empezamos a tener un primer concepto. No es lo mismo tener un tumor sólido que un tumor oncohematológico. Entonces nosotros tenemos un paciente donde la fiebre durante la neutropenia puede ser la única alerta de infección, ya que los signos y síntomas de la inflamación pueden estar atenuados. Y de ahí la importancia que el desarrollo de fiebre en estos pacientes se convierte en una urgencia infectológica. Pero también podemos tener otra posibilidad, que estos pacientes son usadores habituales de corticoides o sus tratamientos incluyen inmunosupresores y pueden dar una presentación de infecciones sin fiebre o hipotermia. Y nos tendremos que valer de otros parámetros como el estado general del paciente, la presencia de taquicardia, taquipnea, que no sature adecuadamente o trastornos cognitivos para interpretar que a ese paciente le puede estar pasando un evento infeccioso. Hemos establecido entonces que la neutropenia predispone a la infección. Ahora, la frecuencia y la severidad de la infección están relacionados. Por un lado, inversamente al recuento absoluto de neutrófilos, lo cual denominamos profundidad. Y esto es, a menor neutrófilos, mayor desarrollo de infección. Y ustedes pueden ver en estos estudios que cuando los neutrófilos están menos de 100, es decir, una neutropenia verdaderamente crítica, recuerden que en la definición ya hablamos de neutropenia por debajo de 500, la sepsis letal con mortalidad fue casi del 50%. Mientras que cuando los neutrófilos se encuentran mucho mejor, más de 1000 fuera de la neutropenia, fíjense, los pacientes que tienen una infección pueden tener una mortalidad de solo el 14%. Y el otro factor importante, además de la profundidad, es la duración de la neutropenia. A mayor duración, mayor riesgo de infección. Y en esto podemos ver que cuando la neutropenia es menos de una semana, menos del 30% desarrollan fiebre o evidencia de infección. Mientras que cuando esta es mayor de una semana, prácticamente el 100% desarrolla la infección. Y fíjense que sumando a todo esto, el riesgo de infección severa, y cuando hablamos de infección severa generalmente va asociada a la presencia de los microorganismos en sangre, es decir, la bacteremia, es mayor con recuentos de neutrófilos menores a 100 por milímetro cúbico, y la mortalidad puede ser muy elevada entre pacientes que ya iniciaron la fiebre con recuentos menores de 100 por milímetro cúbico. Entonces, a no olvidar que de la neutropenia nos interesa la profundidad
y también la duración. A las características de la profundidad y la duración de la neutropenia le vamos a agregar también la velocidad del descenso, esto es, en cuánto tiempo de tener neutrófilos más de 1000 pasa a tener menos de 500. Y así asociada a la fiebre vamos a establecer el riesgo de tener mayor o menor frecuencia de infecciones, mayor o menor severidad de esta, mayor o menor morbilidad, mayor o menor mortalidad. Y finalmente, para terminar esta primera etapa, todos estos elementos nos ayudan a establecer que la mortalidad no es igual en un paciente con un tumor sólido que en un paciente con tumor hematológico, directamente relacionado a la profundidad, a la duración de la neutropenia y a la velocidad de descenso de los neutrófilos. Y así un paciente con tumor sólido tendrá un 5% de mortalidad asociada a infección y un hematológico el doble asociado a infección.